les doy la bienvenida a esta tarde. Pues hoy hablamos sobre este tema, una iglesia fructífera, que nos dice: dedica a Dios sus obras. Y en los últimos estudios hemos estado hablando mucho sobre el trabajo de la iglesia, sobre la obra en el trabajo. Hemos hablado, la iglesia es una construcción de trabajo, ¿no? Es una obra de trabajo en proceso. Y aprendemos de la palabra de Dios, y esto es la parte más importante. Nehemías, en el estudio de hoy, nos va a enseñar una función importante cuando hacemos la obra, y es la dedicación, el dedicar al Señor eso que hacemos. Y hay algunos pasos que vamos a aprender que nos van a dejar ver el ejemplo, un buen ejemplo en el libro de Nehemías de cómo llevar la iglesia a otro nivel, una iglesia fructífera. Así que, pues, hermanas, vamos a orar para comenzar. Amado Señor, te damos gloria y honra a Dios porque confiamos en un Dios poderoso, en un Dios creador, en Jehová, Yahweh, el creador, el hacedor. Tú eres mi Dios, nuestro Señor. Y clamamos a ti en esta tarde, Padre, pidiendo que de tu espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Es en vano hacer cualquier cosa, Señor, si tú no estás construyendo, si tú no estás en nosotros, Padre, y con nosotros, mi Dios. Ayúdanos a comprender las maravillas de tu palabra, ayúdanos a saborear tu palabra como ese deleite a nuestro paladar, Señor. Enséñanos a vivirla, Padre, como tú deseas que la vivamos, Señor. Te entregamos este tiempo a ti en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 12, que nos estará enseñando este proceso de cómo dedicar las obras, nuestro trabajo al Señor. Capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer estos pasos o un poquito de cómo es el proceso para dedicar las obras a lo que hacemos al Señor. Capítulo 12, versículo 27 dice: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Así que cuando es el tiempo en nuestras vidas, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, hay un proceso de cómo cerrar o llegar a ese nivel de iglesia, a ese nivel de espiritualidad, a ese nivel de agradecimiento con Dios. Y hay un proceso, ¿no? Hay un método y hay una forma, no específicamente es como el método, el único método, pero sí me pareció muy relevante considerar estos puntos, estos 3 puntos al dedicar lo que hacemos a Dios, ¿no? No solamente, y lo hablábamos las últimas semanas, no solamente dedicar al Señor esta obra que hacemos en la iglesia, sino dedicar la vida a Dios, ¿no? Tu vida, todo lo que haces, todo lo que haces en casa, hasta hacer de comer para nuestros hijos, para nuestro esposo, cualquier labor que hacemos, cómo tener un corazón para dedicarlo a Dios, ¿no? Y una iglesia fructífera se dedica, hace este proceso, ¿no? Tiene esa conciencia de saber que cada cosa que haces implica un proceso, pero también es parte del resultado de la obra de Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender 3 cosas importantes en el libro de Nehemías. La primera, vamos a aprender que la adoración como una acción de gracias, que cuando adoramos es el resultado de agradecimiento. Vamos a aprender también que el proceso también para dedicarnos hay purificación, es decir, hay limpieza, tiene que haber una purificación interior. Y número 3, vamos a ver cómo en este proceso se entregan las primicias al Señor. Así que estos 3 puntos implican dedicar las
obras a Dios. Estos 3 puntos enfatizan la importancia de dedicar la obra a Dios, pero sobre todo los pasos para vivir una vida dedicada al Señor, ¿no? Para ser una iglesia fructífera que dedica sus obras al Señor, su trabajo, su vida. Bajo en estos 3 procesos vamos a aprender tú y yo cómo podemos dedicar eso a nuestro Dios. Entonces leemos en Nehemías capítulo 12, versículo 27, que la primera cosa que hizo el pueblo fue ir a buscar a todos los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? En el Antiguo Testamento conocemos a los levitas como esos adoradores, personas que había sido apartado específicamente para la música, para adorar, para cantar, los encargados de llevar a la presencia de Dios al pueblo. ¿Cómo? Con música, con la alabanza, con la adoración. Entonces, la primera cosa que hizo Nehemías y que nos enseña en el capítulo 12 es que ellos buscaron a los levitas para adorar, para comenzar a incluir en la dedicación el primer paso que era la adoración. Y muchachas, cuando nosotros dedicamos esta parte al Señor como una parte importante, la adoración no llega a ser un simple momento emotivo, ¿no? La adoración pasa de ser algo emocional a algo espiritual. Y lamentablemente muchas veces se confunde en la adoración personal con Dios en algo emotivo, ¿no? En una música que a lo mejor me emociona, pero carece de espiritualidad, es decir, que es música que me hace sentir bien, sin embargo, no está mi corazón adorando a Dios. Y hay otra parte del nivel de adoración donde adoramos, no importa si hay música o no hay música, adoramos porque tenemos un corazón para alabar al Señor y eso es algo interno, eso es algo que brota desde el corazón. Entonces, los levitas tenían el trabajo de llevar al pueblo para unirse y adorar. Así que esto era un factor muy importante desde esos puntos. Ellos eran vitales en el pueblo de Dios y ahí lo podemos aprender que ellos estaban, recordemos que como habían regresado del cautiverio, pues estaban esparcidos entre la ciudad. Sin embargo, cuando es el tiempo de ya concluimos con la obra, ya estamos listos, ahora antes de arrancar nuestra vida cotidiana nuevamente, vamos a dedicar esto que hicimos al Señor. Vamos a entregárselo a Él como un olor grato, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la primera cosa? Vamos a adorarle con cantos de acción de gracias, que era el resultado del agradecimiento. Y esto está muy relacionado, muchachas, con tu vida, con mi vida. Yo no sé si has vivido esta parte en donde sabes que lo que tienes ahora no lo mereces y que es solamente un regalo de Dios. Y que cuando tú te das cuenta, volteas a ver a tu alrededor y dices, wow, Señor, estoy tan bendecida. No, dime si no nace de ti un corazón y un agradecimiento, una lágrima, decir, Dios, gracias porque esto solamente tú lo hiciste. ¿Les ha pasado? ¿Han sentido ese corazón que rebosa, que sale en lágrimas de decir, wow, Señor, no tenía nada o no valía, no tenía valor y ahora tú me diste más de lo que yo necesitaba o de lo que yo merecía? Y eso es un canto de adoración, eso es una adoración a nuestro Dios. Pues los levitas estaban preparados para eso, no solamente para hacerlo individualmente, pero estaban listos para dirigir al pueblo a eso, a llegar a llevar al pueblo a una adoración en espíritu y en verdad, una adoración genuina. Entonces esto era un trabajo arduo. Me encanta esta estructura porque tú y yo cuando llegamos a la casa de Dios hoy día, la primera cosa que hacemos después de iniciar con una oración es la adoración, la alabanza. Y esta parte, mujeres, es sumamente importante. No es la parte para la licencia para llegar tarde a la iglesia. No es como, ok, ¿qué horas son? Ah, todavía está la alabanza, está bien, alcanzo a llegar en un ratito más. No, esa es una de las partes más importantes porque es en el momento donde hay canto de acción de gracias a mi Señor.
La iglesia, el grupo de alabanza, ahora, hoy día, ya no les llamamos levitas, les llamamos del grupo de alabanza. Hay otras iglesias que les llaman de otra forma. Al fin de cuentas, la responsabilidad es la misma, llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el trabajo de un grupo de alabanza, de un levita hoy día. Llevar a la presencia de Dios. ¿Cuál es el trabajo del miembro de la iglesia? Adorarle. Estar con un corazón dispuesto, ¿verdad? Estar con un corazón conectado, porque a veces estamos con los ojos cerrados, pero de alguna u otra forma estamos pensando en los frijoles que dejamos en la estufa o, no sé, en las cosas que tengo que hacer cuando salga de aquí o no sé, podemos estar pensando o cómo adora uno, cómo adora el otro y lo último que hacemos es adorar nosotras. La realidad es que ese momento de la alabanza es el momento crucial para ti y para mí, para dedicar y dar gracias y cantar con cánticos de acción de gracia a Dios. Y lo hacemos de muchas maneras, levantamos nuestras manos, algunos no levantan las manos, está bien también. Es el resultado de cómo quieras adorar, mientras adores en espíritu y en verdad, está bien. Cada uno tiene su propia forma de cómo adorar. Lo único que sí, asegúrate de que cuando vienes a la casa de Dios, vienes con un corazón dispuesto para entregar esa adoración genuina al Señor, porque después de que hacemos un sinfín de cosas durante la semana, cuando venimos a la casa de Dios, entregamos primero el primer día de la semana, que es el domingo, entregamos las primicias en la mañana y entregamos y decimos, Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece y te entrego todo lo más importante, las primicias, con un corazón agradecido y con acción de gracias. Así que esta parte es sumamente importante para ti y para mí. El salmista en el capítulo 95 de Salmo 6:8 nos dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95, versos 6 al 8. Fíjate qué hermoso el salmista lo que decía, ¿no? Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Quién es el Hacedor? Jehová, nuestro Creador, ¿no? Consciente en esa adoración de quién es Dios. ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Cuál es mi posición? Y en ese momento lo que me corresponde es ser un adorador. Un adorador debe ser genuino. No permitas que la influencia de otras cosas o borren o limiten ese tiempo de adorar. Si tu adoración es genuina, recuerda que lo está mirando el Señor. Al Señor les estás entregando todo, toda tu adoración, todo tu agradecimiento. Entonces no desaproveches esta oportunidad, porque una iglesia fructífera es aquella que invierte, que cuando dedica las cosas al Señor, las dedica y su primer corazón está en la adoración. Este es el punto número 1 que hizo Nehemías al entregar esas murallas que les había costado tanto hacer. La entregaron como con un corazón adorador, con un corazón listo para adorar a Dios. Así que, número 2, miramos la segunda parte, que es la purificación. El pueblo, después de adorar al Señor, después de levantar cantos de agradecimiento, después de elevar su voz a Dios, crearon unos muros. Yo sé que ya lo vimos esta semana. Creó un plan Nehemías para poner adoradores o los levitas de un lado y de otro, y que todo estuviese el pueblo rodeado de la voz y de la alabanza. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa de Dios y escuchas la voz de todos los miembros. Me encanta eso. Después de COVID me fascinó escuchar nuevamente sus voces adorando al Señor. Y continúa esto, pues purificarse después de de elevar esa voz, era la purificación. ¿Y qué implica la purificación? Esta es una parte muy importante.
Es corta, pero es importante. Nehemías 12:30, vamos a leerla, dice, después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. ¿Cómo es el proceso de purificación? ¿Qué implica para ti y para mí hoy día la purificación? Número uno, una purificación personal, confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Vamos por favor a abrir las Biblias en Primera de Juan 1:9 y nos muestra en este versículo qué tan importante es confesar nuestros pecados unos a otros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar los pecados a Dios nos lleva a la limpieza espiritual. Cuando nosotros mencionamos nuestros pecados, por muy vergonzosos que son, recibimos la limpieza de parte del Señor. Dios, le entregamos nuestros pecados y Él nos lava, nos limpia, nos purifica. Así que la primera cosa cuando hablamos de purificación es entregar nuestros propios pecados. Y sí, así, llamarlos por nombre. A veces cuando tenemos el trabajo de llamarle por nombre al pecado, como que nos cuesta más trabajo. No sé si a ustedes les pasa, a mí me cuesta trabajo. Cuando tengo que llamarle por nombre, estoy como, ay, es que es incómodo decir que, no sé, el enojo, la ira, la envidia, toda la bola de pecados que nos aventamos y cuando decimos, perdón, Señor, porque yo soy ay, no sé ustedes, pero yo siento como que, ay, como que esa parte me cuesta trabajo escribirla. Y es por eso, es por nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza que tendemos a negar nuestra realidad. La purificación implica confesar. Salmo 24, del 2 al 4 nos dice, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién puede estar en el lugar santo? ¿Quién? El de corazón puro. En alguna ocasión ya les he platicado, pero se los voy a compartir ahorita. Cuando yo estaba chiquita e iba al catecismo, de la única cosa que yo me acuerdo cuando iba al catecismo es que la catecista, le llaman creo, ella nos enseñó que teníamos muchos sapos, es muy chistoso, pero entonces, claro que cuando le dices eso a un niño de 7, 8 años, te cree que tiene muchos sapos, ¿no? Entonces ella decía que cuando nosotros nos íbamos a confesar con el sacerdote en este caso, los sapos salían de nuestra boca, ¿no? Como ¡buac! Y ¡buac! Y ¡buac! Y entonces ella decía que algunos teníamos tantos sapos que en todo el día no íbamos a acabar de sacar todos los sapos. Ustedes pueden imaginar qué eso significaba para mí cuando yo tenía 7, 8 años, que no sé cuántos. Entonces, imagínate que yo me sentía como que sapos y sapos. Entonces, cuando yo recuerdo clarito y a veces todavía como que, ay, caray, qué chistoso cuando algo queda tan grabado en tu corazón, que cuando ella nos decía que cuando volvíamos a pecar y ya nos habíamos confesado y volvíamos a pecar, el sapo se volvía a meter. Entonces ella nos decía que teníamos que tratar de que el sapo no entrara a nosotros. Es muy chistoso, pero es algo muy similar con nosotros, la verdad. Creo que tiene mucha relación en el sentido de que cuando nosotros nos purificamos, caminamos en esta libertad fuera de pecado, ¿verdad? Dios nos lava, nos limpia, nos perdona y estamos lavaditos, ¿verdad? Pero el pecado está. Entonces, cada día necesitamos nosotros recordar el sacrificio de Jesús, el hermoso regalo que ha hecho, que es la salvación, el perdón de pecados, y que ahora, confesando mis pecados, yo tengo el acceso a la libertad. Ya no vivo con sapos todos los días, ¿verdad? O sea, puedo confiar que el Señor perdona y me lava y me limpia. Entonces, la dedicación de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, implica una purificación. Tiene su trabajo, tiene su esfuerzo. Número 2,
también tiene su esfuerzo, implica trayendo purificación a otros. ¿Cómo traemos purificación a otros? Es decir, ay, se contagia, toco, yo una vez que yo confesé todos mis pecados a Dios, después me estás diciendo que yo puedo tocar a alguien más y lo purifico. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros somos transmisoras de la palabra de Dios, sí, por supuesto, transmitimos también la paz, la purificación, la limpieza, porque la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Entonces, cuando nosotros presentamos la palabra de Dios a otros, a la familia, a nuestros niños, a nuestros niños de la clase bíblica, a otros, traemos también esa purificación. Y número 3, purificando el entorno. El entorno es sumamente importante. A veces nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar, haber confesado nuestros pecados en la mañana, haber entregado al Señor todas nuestras obras y vivir en un entorno lleno de pecado, lleno de contaminación. Y cuando estamos en este entorno, es mucho más fácil que el pecado llegue a nosotros, porque, híjole, pues estamos tocando, pisando el terreno pecaminoso, ¿verdad? Entonces, también la dedicación implica purificar el entorno, es decir, ¿qué cosas de mi entorno puedo evitar que sean contaminantes, que sean destructivas, que no me edifiquen? ¿Qué de esto que hago en mi entorno, la televisión, los celulares, las amistades, los grupos sociales que tenemos, cuál de todo eso hace que mi vida espiritual sea cada vez más contaminada? Porque si yo puedo esforzarme todos los días para mantener una vida santa, una vida apartada, una vida limpia delante del Señor, pero alimento un entorno de pecado, entonces, híjole, va a ser muy complicada una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Porque estamos permitiendo eso. Ahora, número 3. La tercera cosa que hizo el pueblo de Israel fue entregar las primicias. Y esta es una parte para algunos difícil, complicada comprender. Cuando nosotros dedicamos lo que hacemos al Señor, es vital traer al Señor esta parte más importante de nuestra vida. Si dedicamos nuestra vida, entreguémoslos al Señor, esta parte del domingo, esta parte del día más importante, a lo mejor que decimos, vamos a pasar tiempo con la familia, pero sabes que vamos a ir a la casa del Señor, a entregar nuestro tiempo, ese día que a lo mejor es importante para la familia, pero es importante entregarle esta parte de mi día a Dios, esta parte de mi semana a Dios, que es la parte, la primera parte, ¿no? Por eso precisamente si ustedes ponen atención en este estudio, se van a dar cuenta que, en el libro de Nehemías, sobre todo, se van a dar cuenta que es un modelo de la iglesia hoy día. Es el modelo perfecto. Nos está hablando de iniciamos con adoración, nos habla de una purificación, de qué tan importante es llegar a la casa de Dios y pedir perdón por nuestros pecados, purificarnos, y nos está hablando de entregar las primicias, ¿no? De entregar esto que el Señor nos trae tanto en tiempo, y lo hemos hablado mucho en esta serie, tanto en tiempo como en bendiciones, ¿verdad? Que recibimos de parte de Dios. Entonces, los israelitas consideraban estas 3 cosas sumamente importantes. Y esta tercera, entregar las primicias. Vamos a leer el capítulo 12 también del libro de Nehemías, versículo 44. Y nos dice, aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondía a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, en este caso, aprendemos que ya estaban creando estos depósitos, estos lugares en la tierra prometida
para entregar a quienes, a los levitas, a los levitas y a los sacerdotes, que en este caso eran los encargados de permanecer en la casa de Dios, de control, de cuidar la casa de Dios, pero también de hacer este trabajo de recibir las ofrendas. Recuerden que todavía en este tiempo se sacrificaban y se hacía todo un trabajo, los levitas trabajaban para eso. Entonces, en esto podemos aprender tú y yo que la importancia y los fundamentos en los que está basada la iglesia hoy día, el estatuto, los edificios, ¿no? ¿En qué estructura? En que hay un orden, y este orden no vino alguien ahora a decirnos, mira, cuando comience la iglesia tú vas a hacer una alabanza primero, después vas a orar, después vas a hacer esto. No, la palabra nos muestra cuál es el orden de cómo se constituye o cómo se lleva el orden dentro de la iglesia. Y esto me encanta porque cuando estaba preparando este estudio me hizo ver como, wow, qué bonito que podemos conocer esto desde el fundamento, desde dónde proviene, y no solamente cuando alguien nos pregunte, oye, ¿y por qué cantan? ¿No? ¿Y por qué alaban al Señor? Ah, pues porque la palabra nos enseña qué tan importante era la adoración. ¿Y por qué confiesan sus pecados a Dios? ¿Por qué? Ah, pues porque la palabra nos muestra qué tan importante es para mantenernos puros delante de Dios, confesar nuestros pecados. Amén. Y número 3, entregar las primicias. Esta pregunta mucha gente la hace. ¿Por qué el cristiano tiene que ofrendar? Y esta pregunta, leyendo los comentarios, y les dejo la tarea, la verdad, de que lean el comentario de David Guzik que hace referente a las ofrendas, y me encanta que él hace la referencia de que las personas que más ofrendan, y estoy hablando de todos los aspectos de ofrenda, las personas que más ofrendan son los que se han dado cuenta de cuánta victoria o cuánta gloria hay en entregar al Señor tus primicias. De cuán bendecido es cuando tú entregas al Señor tu primera parte de la vida, de tu día, de tu semana, de tus quehaceres, de tus ganancias. ¿Cuánto es el entregar al Señor esa primera parte? Entonces, ellos sabían eso, y por eso era una parte específica e importante que todo el pueblo lo hiciera, entregar las primicias, tener un lugar a donde llevarlas. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y dice el versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y esta parte es sumamente importante ahora. No tienes que ir a la casa de Dios, no tienes que ir a trabajar a la obra de Dios de mala gana o con una mala actitud, porque Dios ama a aquel que da con alegría. Aquel que da su tiempo, aquel que da sus ganancias, aquel que da lo que tiene, lo da con alegría, lo que puede dar. No hay un número, no hay un porcentaje. Si tú quieres, podríamos hacer un estudio específico de cómo desde el Antiguo Testamento el Señor le mandó al pueblo entregar el 10%, su primera parte a el Señor. Pero, sin embargo, Pablo nos está diciendo también que cada uno dé según lo que haya en su corazón. Es decir, dependiendo el corazón que tengas para dar, es lo que puedes dar o es lo que debes dar. Pero cuando lo des, no lo des por orgullo, que dice, ni por, en otra versión dice por orgullo, pero dice no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre, porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, tengo 10 pesos y los voy a dar y los doy enojada, pues mejor no los des, ¿no? Es como no lo des. Si voy a servir al Señor y lo voy a hacer de mala gana, si me pidieron hacer algo, cubrir un salón o lavar los baños y lo voy a hacer, ay, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer de mala gana, no lo hagas, porque no sirve de nada. Dios ama al dador alegre, aquel que dice, sí, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo y yo lo voy a hacer. Y estos 3 son sumamente importantes para cuando tú estás decidida a dedicar tu vida
al Señor. Ellos hicieron estas tres cosas para dedicar una muralla, para hacer una obra, para dedicar un trabajo que habían hecho como pueblo. Y ellos hicieron esto, pero te animo, cuando tú quieras decir, cuando tú tomes esta iniciativa de dedicar tu vida al Señor, considera estos tres pasos. Cuando tú quieras rendir tu vida, cuando digas, ya me cansé, ya hice, ya deshice y no logro tener paz en mi corazón, no logro vivir tranquila. Cuando decidas esto, considera estos tres pasos. Dedica tu vida al Señor, dedica tus obras al Señor de esta forma. Y por último, quisiera concluir esta serie con esta imagen, ¿no? Que nos habla sobre la iglesia fructífera. ¿Qué aprendimos? Creo que aprendimos muchas cosas y la verdad le habrían hecho falta pétalos a esta flor para todo lo que nosotras aprendimos en esta serie. Pero unas cosas que me parecieron sumamente importantes los puse aquí y muchas son de este estudio. El corazón entregado a Dios. Entrega tu corazón al Señor, una iglesia fructífera, una mujer que desea dar fruto para la obra de Dios, entrega su corazón a Dios 100%. Sus obras, todo lo que hace en casa, en la familia, en el trabajo, entrega sus obras a Dios. Le da adoración, le entrega con el corazón a Dios, lo que es, con lo que es y con lo que tiene. Se purifica, es decir, confiesa sus pecados. Entrega las primicias a Dios, ¿no? Entrega lo más importante de tu vida, eso que te cuesta tanto trabajo. Con esto las dejo, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, te entregamos, Padre, este tiempo, este hermoso discipulado, Padre, que tanto nos edificó, que tanto nos enseñó, Padre. Tu palabra nos ministró de una manera increíble en ese tiempo, Padre. Yo te agradezco, mi Dios, por estar con nosotras, Padre, por hablarnos, Padre, por ministrarnos, Señor. Y te pido, Padre, en esta tarde que tu Espíritu nos dé convicción cuando una de estas cosas no están pasando en nuestras vidas, cuando no estamos dedicando nuestra vida a ti, cuando no estamos entregando lo que somos a ti, Señor. Ruego, Padre, por cada una de mis hermanas que terminó, que concluyó este discipulado, que tú nos guíes, nos ayudes y nos lleves a ese nivel de relación contigo donde ninguna cosa estorbe y donde podamos llegar a esa plenitud contigo, mi Dios. Te entregamos todo lo que somos en esta tarde en el nombre de tu Hijo amado. Amén.